con este tema del coronavirus, llamativamente creo que somos el único país del mundo, me parece, donde el malestar con el coronavirus se asoció con el tema del Estado y de la reforma del Estado. Pero bueno, es oportuno porque este es un tema que hace mucho tiempo venimos reclamando, un tema que se habló muchísimo en la década del 90, fue el tema central, diríamos, de discusión en América Latina en toda la década del 90. Muchos países hicieron muchas reformas, algunas muy mal hechas, y nosotros en Dende, desde que comenzó Dende en el 2003, pero sobre todo con mucha insistencia a partir del 2014, en que se acabó este boom de los commodities. Nosotros crecimos mucho entre el 2003 y 2014 gracias a este viento a favor que todos tuvimos. La soja pasó de $180 la tonelada a $600 la tonelada. El petróleo pasó de apenas 10, 12 dólares el barril a 140 al barril. Entonces, ahí no hacía falta ninguna reforma de nada, nadie pensó en reforma y crecimos por los vientos favorables internacionales. Pero en el 2014 se acabaron esos vientos y comenzamos nosotros en Dende justamente a volver a hablar del tema reforma. El país ya no podía crecer solamente con el sector privado, requería también de un Estado que colabore en ese proceso, que haga su parte. Pero, repito, el tema quedó ahí, no entró en la agenda política, no es popular tampoco. Mira que el tema, vamos a hablar después de esto, ahora parece que es popular, pero vamos a ver después las grandes barreras que hubo en el pasado para hacer esta reforma. Entonces, ahora se instaló, entonces es bueno que volvamos a hablar. No sé si vamos a avanzar mucho, pero hablemos por lo menos del tema. Y yo le decía a Rubén ayer cuando estábamos hablando de que a mí me preocupa mucho siempre cuando se usan palabras como esta, reforma, Estado, desarrollo. Esas son palabras que son, como yo le decía, son polisémicas. O sea, son palabras que tienen muchos sentidos. Usamos para cosas muy diferentes. La palabra reforma, por ejemplo, yo puedo hacer una reforma en mi casa y para mí reformar puede significar cambiar el baño, ¿verdad? Arreglar el baño. O puede ser construir un segundo piso. O sea, puede ser una pequeña reforma, una pequeña reformita, o puede ser una gran reforma. Pero usamos la misma palabra. Entonces, esa es una primera cosa que yo creo que en esta conversación que vamos a tener, a mí me gustaría instalar algunos conceptos primero antes y después abrir el espacio para las preguntas, ¿verdad? Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo cuando decimos reforma de qué estamos hablando y cuando decimos Estado también de qué estamos hablando. Entonces, también ayer me decía Rubén y me causó mucha gracia que el padre Montero le decía a él que en el único país donde se desprecia la teoría, casi como un insulto es decirle a alguien que es teórico, es en el Paraguay, cuando que la teoría es la madre de toda la ciencia, ¿verdad? O sea que si Einstein no descubría la teoría de la relatividad, no hubiéramos tenido la era atómica que tuvimos después. Entonces, realmente a mí me gusta un poco conceptualizar algunas cosas primero, ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, para luego, en todo caso, discutir y pensar juntos el tema. Como yo le comentaba, se hablaba mucho de esto en la década del 90, entonces me parece conveniente, a mí me gusta mucho hacer un pequeño repaso histórico de cómo apareció todo este tema de la reforma del Estado en la década del 90, para ver si tenemos la misma situación actual, ¿verdad? Histórica actual, que creo que no es la misma. Entonces, hacer un pequeño repaso histórico que se entendió en la década del 90 por la reforma del Estado, que se hizo de reforma del Estado en la década del 90, que se hizo bien y que se hizo mal. Y a partir de ahí discutir un poco lo de Paraguay. Entonces, un poco la propuesta es un repaso histórico muy rápido y luego entrar a discutir en el tema de Paraguay. Para entender la reforma del Estado, el concepto que aparece así como fuerza en la década del 90, tenemos que irnos a 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide en dos grandes bloques, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, el capitalista liderado por Estados Unidos. El comunismo tenía una política agresiva, una política de llevar el socialismo al mundo entero a través de revoluciones. Ellos fomentaron los grupos guerrilleros, los grupos subversivos, o sea, tenía una política agresiva y la política norteamericana fue básicamente, estoy hablando así de grandes titulares,
fue una política más defensiva, una política para impedir el avance del comunismo. Y para impedir ese avance tuvo dos pilares la política norteamericana desde el 45 hasta 1988, 89 más o menos. Un pilar fue el tema del apoyo militar. La mayoría de nuestros ejércitos de estos países de América Latina, de África y de Asia eran realmente un rejuntado de cabos, sin mucha preparación, sin armamento, sin instrucción. Entonces hubo un refuerzo muy grande a todo el tema militar, tanto en equipamiento como en entrenamiento. Y tanto se fortaleció el poder militar que tomaron el poder total, ¿verdad? La mayoría de los países de América Latina en un momento determinado, entre el 45 y el 88, 89, 90, eran dictaduras militares, con la bendición de Washington, ¿verdad? Con la bendición de Washington. Pero ese no es el tema de este conversatorio, ¿verdad? Pero ese fue un pilar. El otro pilar fue el pilar económico. La pobreza era el caldo de cultivo para el avance del comunismo. Entonces surge todo este concepto de ayudarnos a desarrollarnos, ayudarnos a que podamos progresar, digamos, económicamente y ir saliendo de la pobreza. Se crean instituciones como el Banco Mundial, como el BID, Banco de Desarrollo, Banco de Reconstrucción, de Fomento. Se crea el programa de la Alianza para el Progreso, o sea, una serie de iniciativas que tenían como objetivo el desarrollo de nuestros países. Y dentro de ese contexto, en ese momento se veía como algo de los centros de pensamiento mundial, se veía como algo bueno la presencia activa del Estado, la presencia activa del Estado. No se olviden que Estados Unidos y el mundo tuvo la Gran Depresión en el 29, y el Estado, gastando con políticas keynesianas, fue el que ayudó a salir de esa recesión. Después vino la Segunda Guerra Mundial y el Estado tomó un protagonismo enorme, ordenaba a las fábricas que fabriquen no autos sino tanques. O sea, el Estado tuvo un rol muy grande en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la visión dominante en los centros de poder del mundo era que el Estado tenía que tener un rol importante. Esa era la visión que prevalecía en el 45. Y dentro de esa visión, se creó la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL se llama, con sede en Santiago de Chile. Y ellos analizaron el subdesarrollo de nuestros países, porque éramos nosotros pobres, diríamos. Y básicamente, de vuelta estoy resumiendo en poquísimas palabras algo muy complejo. Ellos dijeron, el problema es que los países periféricos viven produciendo materia prima y le venden a los países centrales materia prima y compran productos industrializados. Y si uno mira a lo largo de un periodo largo de tiempo, hay un deterioro en los términos de intercambio, o sea que cada vez vale más los productos industriales que nuestros productos de materia prima, y a medida que pasaba el tiempo nos íbamos empobreciendo. Resumen, la política cepalina, la que CEPAL propone, es tenemos que industrializarnos a cualquier precio. Y como el Estado tenía en ese momento un rol protagónico en el mundo entero, el Estado tenía que ser el promotor, el actor de este desarrollo. Entonces, la idea de CEPAL era básicamente, el Estado tiene que tener un rol protagónico en el desarrollo, tiene que ser un actor y un promotor del desarrollo. Si el sector privado no lo puede hacer, tiene que hacer el Estado. ¿Y qué hizo el Estado en la década del 50, 60, 70, hasta el 80? Primero, cerraron la frontera para que ahí adentro se creen industrias, llamaban industrias nacientes. Había que protegerle a esas industrias nacientes, entonces cerraron el mercado, prohibieron la importación de los productos que se fabricaban localmente. Las compañías internacionales aprovecharon esto y ya que no podían vender el auto, vinieron a instalar fábricas en el país, la economía cerrada. Si el sector privado no podía hacer eso, lo hacía el Estado ponía la fábrica. Paraguay hizo muy poco eso, pero Argentina, Brasil, México fueron grandes impulsores de la idea de CEPAL. Y por ejemplo, solo le decía ayer a Rubén justamente, en Argentina, cuando comenzó la privatización que hizo Menem, había más de 200 empresas públicas prácticamente. Solamente en industrias militares, las industrias vinculadas a las Fuerzas Armadas, había más de 80 industrias. La que fabricaba la bota, la que fabricaba la ropa, la que fabricaba los armamentos, la que fabricaban los aviones. O sea, solamente en industria militar había 80 empresas públicas. En total, si sumaba todo el resto, había más de 200. O sea, estados enormes. Casi todas estas empresas eran deficitarias, lógicamente, ¿verdad?
Y bueno, ese Estado, bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle porque el tema es la reforma del Estado ahora, ¿verdad? Ese Estado enorme tenía enormes también déficits fiscales, recaudaba muy poco y gastaba mucho, tenía grandes déficits, y comenzaron a financiar primero con emisión de dinero. En todos los países, estos países hubo inflaciones altas, hiperinflaciones. Después se le abrió la canilla del crédito internacional, después de la crisis de los petrodólares, y comenzaron a financiarse con los bancos internacionales, hasta que esto revienta, en el 83 revienta realmente, cuando México hace el default, la famosa crisis del tequila, y declara que no puede pagar la cuenta, y colapsa ese modelo cepalino. Colapsa en Brasil, colapsa en Argentina, en todas partes colapsó después del 83, 80, y esa década del 80 fue la famosa década perdida. La década perdida porque la economía se desplomó en toda América Latina. ¿Qué ocurre en la década a fines del 80? Hay un cambio político, ideológico político. Sube Reagan en Estados Unidos, sube Thatcher en Inglaterra, se imponen las ideas liberales, ya no las ideas keynesianas, ¿verdad? Y se reúnen en Washington los economistas de las instituciones que tienen su sede en Washington, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, se reúnen ahí para discutir qué hacer con la crisis en América Latina. Y básicamente un economista llamado John Williamson, un economista de una de las instituciones de Washington, él escribe una especie de decálogo de política. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer para digamos, que América Latina salga de la crisis y pueda volver a crecer nuevamente? Y básicamente las ideas que ya prevalecían en ese momento, hubo un cambio ideológico en los centros de poder, de ideas keynesianas, de un Estado promotor, a ideas ya más liberales de un Estado pequeño y libre mercado. Entonces, las reformas que salen del consenso de Washington, se llama ese paper que escribe Williamson, básicamente son grandes lineamientos de política, de reformas, que apuntaban hacia achicar un Estado grande. ¿Cómo había que achicar? Primero había que recuperar el equilibrio macroeconómico. Eran estados deficitarios y en default. Entonces había que recuperar el equilibrio macroeconómico, para lo cual había que achicar el Estado, había que vender las empresas públicas, privatizar las empresas públicas. Fue todo un proceso de achicamiento, diríamos. Y luego vino un proceso se llaman reformas. La primera fue estabilidad, la segunda fue reformas estructurales, donde básicamente la idea era liberar. Había que liberar, por ejemplo, el comercio, dejar que se importe libremente. Había que liberar los sistemas financieros, que en esa época estaban en gran parte en manos del Estado o muy regulados. Le decía a Rubén ayer que en el Paraguay en esa época, de lo que captaban los bancos, el 42% iba a un encaje legal al Banco Central sin remuneración. O sea que casi la mitad de lo que captaban de los depósitos iba al Banco Central a guardarse ahí, digamos. De la mitad que quedaba, había regulaciones que decían que había que prestar la mitad de eso otra vez de vuelta al sector productivo, le llamaban, que era el agro, la ganadería, la industria y la exportación. Y a una tasa preestablecida del 12%. O sea, lo que le quedaba a los bancos era el 25% de su depósito para poder prestar libremente, diría. Y bueno, había que desregular eso. Yo estuve en México en esa época y no había bancos privados, todos eran bancos estatales. Habían sido estatizados todos los bancos. Entonces había que privatizar los bancos, había que desregular el sistema financiero, dejar que coloquen libremente la plata, que las tasas de interés sean libres, o sea, liberar la parte comercial, liberar la parte financiera, liberar la parte laboral, la famosa flexibilidad laboral, eliminar las leyes, diríamos, que regulan la relación laboral y dejar que se fije libremente con la oferta y demanda, tanto para contratar como para despedir a la gente. Y después algunas reformas institucionales, como la reforma tributaria. Veníamos en América Latina de un enjambre de impuestos y de subsidios, entonces eliminar todos esos impuestos y dejar pocos impuestos, básicamente el IVA y el impuesto a la renta. Entonces fue básicamente una reforma vamos a llamarle, de achicamiento del Estado, de ordenamiento macroeconómico y de regulación. Esa fue básicamente la idea central que prevaleció en el consenso de Washington.
y que cada país lo fue aplicando como pudo y cuando pudo, ¿verdad? El mejor alumno de este modelo fue Argentina, que privatizó, que desreguló, que hizo muchas de estas cosas, y el resultado en general fue bastante desastroso en todas partes, ¿verdad? Lo que uno puede ver en estos dos temas que yo les mencioné, el modelo cepalino y el modelo del consenso de Washington, que en ambos casos, para que haya un cambio, hace falta tres cosas, un cambio exitoso. En primer lugar, hace falta que haya un malestar con la situación actual. Uno tiene que estar molesto y tiene que haber un malestar con lo que hoy está ocurriendo para que uno intente cambiar, quiera cambiar. Pero si uno se queda ahí nomás, se queda con el malestar general, ¿verdad? Tiene que aparecer el liderazgo que muestre la visión de futuro. Aquí tenemos que ir. Si no tenés esa visión, no sabés a dónde ir. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a reformar? ¿Hacia dónde vamos a reformar? Y vemos que en el caso de la década, de la época cepalina, como en la época del consenso de Washington, esa visión nos vino de afuera. Esa visión era la visión dominante en los centros de poder. El Estado promotor, el Estado actor, primero, después cambió a un Estado más, un Estado mínimo, ¿verdad? El modelo nos vino de afuera. Equivocado o no, había un modelo. Entonces, primer paso es que haya un malestar. El segundo paso es que haya una visión. Y el tercer paso, el más importante, de vuelta repitiendo la frase de Drucker, de $1 por una buena idea, 1.000.000 por una buena implementación. La tercera es la más importante, es cómo implemento ese proceso de esta situación actual a la situación futura. Es un proceso extremadamente complejo porque toca grandes intereses. En los grupos cualquier cambio que uno quiera hacer, cambios grandes, toca grandes intereses, que se atrincheran y se oponen. Y bueno, y el que lidere ese proceso tiene que estar dispuesto a sufrir los costos políticos de ese proceso de cambio. Entonces, yo personalmente en este momento veo que se instaló el tema de la reforma como un tema ahora casi como una consecuencia del coronavirus, luego el malestar con el Estado, y ya ahora la reforma del Estado. Y por supuesto no hay ninguna visión de futuro. Nadie sabe qué queremos del Estado, qué tipo de Estado queremos. Tenemos cosas anecdóticas, ¿verdad? Cosas así anecdóticas, que hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, pero eso no es una visión de futuro. La visión de futuro es qué tipo de sistema de salud queremos. Queremos consolidar el Ministerio de Salud con el IPS, tener un sistema de salud, por ejemplo, donde tipo Chile, donde básicamente las proveedoras sean empresas privadas y todo el mundo esté con el aporte que haya aporte, diríamos, tipo IPS, pero para todo el sistema, todo el país, o queremos un sistema de salud pública donde el Estado con los impuestos de la salud pública como es en Europa. Hay discusiones ahí a favor y en contra de cada modelo. No sabemos qué queremos. Queremos una mejor salud, es la única cosa que yo escuché por ahí. Lo mismo pasa con la educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de reforma queremos hacer? Entonces, a mí me preocupa el hecho de que estamos entrando un poco hacia el estilo Paraguay, un poco como decimos con Rubén cuando hablamos, hacia el estilo un poco Cachín, ¿verdad? Medio entrando a hablar de reforma del Estado en unas reuniones medio multitudinarias donde todo el mundo opina y una especie de caja de Pandora donde sale cualquier cosa, sin que el liderazgo tenga claro lo que quiere hacer. Entonces, por eso yo puse en el artículo, yo creo que ahora hay que concentrarse estamos en un incendio enorme que es la pandemia. Este es un momento para contener esa epidemia, esa pandemia. Es el momento tal vez de ayudar a la gente más vulnerable y ir creando las condiciones para ver qué pasa después que pase todo esto, cómo reconstruimos lo que se ha destruido. Entonces, básicamente esa es un poco mi visión de la situación del momento. No creo que sea el momento. Acá se plantea un poco un dilema, y se planteó ese dilema en la década del 90, el dilema entre el técnico y lo político. El político te dice, hay un momento político, este es el momento de hacer reforma. Pero la técnica te dice, eso requiere un proceso, ¿verdad? No podemos hacer de un día para otro. El político quiere hacerlo rápido, ya, ¿verdad? Cuando hay cosas que llevan su tiempo, si se quiere hacer bien. Entonces, hoy yo reconozco que es un momento político ideal para iniciar un proceso de reforma, porque hay un malestar ciudadano y la gente pide reforma. Pero no hay visión de futuro.
y no hay ningún liderazgo para conducir un proceso tan complejo como este. Entonces, esa es un poco la visión que tengo y me gustaría escuchar comentarios. Acá hay gente que yo conozco que están detrás de las cámaras, que pueden aportar muchísimo a este debate, pero esa es un poco la visión. ¿Qué vamos a reformar? Para ir terminando, si se va a reformar, y ahí de vuelta no sé. Nosotros teníamos visiones de que hay que reformar cuestiones que son de Estado. El Paraguay pasó de una constitución donde concentraba el poder en el Ejecutivo. Lo que se hizo es profeso. Ahí había una visión de un presidencialismo atenuado, se le sacó atribución al presidente, se puso gran parte en el Congreso. Se descentralizó, se sacó atribuciones al poder central y se pasó se crearon las gobernaciones, que es un invento, así como están funcionando los inventos nuestros, paraguayos. Se crearon municipios, hoy tenemos 17 gobernaciones con 17 juntas departamentales, tenemos 254 o 5 municipios con 254 intendentes, con 254 juntas municipales. O sea, yo, un tema que haría es un cambio constitucional para volver a un punto medio entre la excesiva centralización que había antes y esta anárquica desarrollo que tenemos en este momento, ¿verdad? Igual tenemos que buscar un nuevo equilibrio. Antes teníamos el equilibrio, teníamos el poder concentrado en el Ejecutivo y hoy pasamos al Legislativo, un Legislativo también anárquico. Entonces tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. Esas son reformas constitucionales, que yo comparto la opinión de Rubén de que no es el momento para... Y después hay reformas que son más de tipo estructural, digamos, tenemos cerca de 97 instituciones dependen hoy del presidente, entre ministerios, secretarías, entes descentralizados. Eso es inmanejable, ¿verdad? Nosotros que somos empresarios sabemos que eso es casi imposible de administrar. Yo también quiero comentar algo que es importante, que sobre todo aquí estamos la mayoría empresarios. Hay una definición muy buena de lo que es una empresa que lo hace McKinsey, la consultora McKinsey. Y ellos dicen de que una organización tiene básicamente 7 partes. Una primera parte es la estrategia. Esto que está haciendo Rodolfo Angelstein, que es pasar de un restaurante de clase alta, diríamos, exclusivo, para un tipo de libre para la clase baja, es un cambio de estrategia. Lógicamente, ese cambio de estrategia requiere un cambio de estructura. Un cambio de estructura. La estructura tiene que estar de acuerdo con la estrategia. Un cambio de estructura, un cambio de sistema de trabajo. Es diferente atender a poca gente de alto nivel que atender a mucha gente masivamente. Requiere un tipo de gente diferente, ¿verdad? O sea, la famosa 7S de McKinsey. Nosotros podemos tener una muy buena estrategia, una muy buena estructura, pero si no ponemos la gente adecuada, eso te dice McKinsey, no funciona, ¿verdad? Pero yo tocando cualquiera de esas S's, cambiando la gente, por ejemplo, sin tocar ni estrategia ni estructura, puedo cambiar todo el funcionamiento de la organización. Entonces, definitivamente hay cosas que acabo de mencionar que son cosas que no tienen que ver con la estructura del Estado, tienen que ver con prácticas, con la cultura, esta cultura clientelar, prebendaria, patrimonialista que tienen los políticos, de usar el Estado como algo propio. Y mientras vos podés cambiar toda la estructura, todo lo que quieras, pero eso va a continuar ahí si es que no se cambia eso, ¿verdad? Entonces yo te decía, ayer te decía, justamente hablando, yo no conozco ningún empresario cuando quiere cambiar su empresa, tiene un problema la empresa, cambia los estatutos, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de gente están incorporando, cuáles son los valores que priman ahí. Entonces, yo lo que planteo es la complejidad del tema y que no, hay soluciones simples y que la gente que tenemos alguna función de liderazgo tenemos que construir. Tanto en la década del 50, 60 nos vino de afuera la visión, como en la década del 90 y 2000 nos vino de afuera la visión. Ambas visiones fueron fallidas, se implementó mal. Y hoy tenemos que construir nosotros los latinoamericanos nuestra visión de Estado, qué Estado queremos, para qué queremos, cómo queremos que funcione. Y esa es una responsabilidad nuestra de la élite de Paraguay, ¿verdad? Y yo no creo eso que es lo mismo que pasa en la empresa, ¿no? La visión de futuro no se va a ser construida con todo el mundo participando, la ordenanza, la limpiadora, que todo el mundo participe de la visión de futuro de la empresa. La visión de futuro la fijan los líderes.
Y nosotros no tenemos liderazgo en este momento que tenga una visión de futuro. O tenés vos la tuya, yo tengo la mía, cada uno tiene, no hay una visión compartida, por lo menos en las élites paraguayas. Entonces, a mí en ese sentido me preocupa encarar en serio, ¿verdad? Lo otro va a ser una cosa así, casi que va a durar unas cuantas reuniones, vos y yo y todos estamos siempre participando, nos invitan para grandes temas. La primera reunión estamos entre 200 personas, la segunda estamos entre 20 y la tercera no da nadie, ¿verdad? Esto puede terminar así, se crean famosas mesas de diálogo. Vas a acordar mucho de Héctor Cristaldo que me decía, este es un gobierno de carpinteros, y todo lo que hace es crear mesa y mesa y mesa. Realmente, cualquier problema que surge, ya creamos una mesa para hablar del tema. Y se reúne una vez, dos veces, y se acaba el problema en tres reuniones. Se acaba en el sentido de desaparece la mesa. Entonces, yo creo que, hablando ya en serio, si queremos una reforma profunda que necesitamos, porque el Paraguay ya no va a tener el viento a favor de los commodities, van a venir un periodo muy complicado. Nosotros requerimos que las élites paraguayas, y me celebro lo de Vistas y todo lo que hace mucha gente, empecemos a construir esa visión de futuro, de qué queremos del Estado para el futuro de Paraguay.